Son las 8:11, tanto que conversar sobre lo ocurrido en la primera parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Lo hacíamos un poco más temprano, pero ahora pasamos también al análisis con nuestra entrevistada invitada, la académica de la Universidad de Concepción y especialista, por cierto, en temas internacionales, Paulina Astroza. Paulina, buenos días y como siempre, muchas gracias por poder conversar. Buenos días, Patricio, un gusto y sobre todo hoy día que está tan noticioso en el tema internacional. Sí, pues, como pocas veces. Afortunadamente lo es por las palabras y no por acciones que matan gente. Luego vamos a ir a... O no, vamos de inmediato a eso. ¿Por qué es importante que existan estos foros políticos mundiales, Paulina? Puede parecer una pregunta muy básica, pero siento que son tiempos en los cuales lo básico tiende a ponerse en cuestión. O sea, yo creo que una pregunta esencial, sobre todo porque estamos hablando que se está celebrando, pese al clima que hay, el periodo número 80 de las sesiones de la Asamblea General de la ONU. Y es bueno recordar por qué nació la ONU y cuál es el objetivo de la ONU y si este se ha cumplido total o parcialmente. Y la ONU surgió de una serie de reuniones, conferencias que partieron durante la guerra, la Segunda Guerra Mundial, desde el año 41 en adelante. Empezaron a ver desde la Carta del Atlántico hasta distintas conferencias y llegar a la de San Francisco en el año 1945, que dio lugar a la Carta de las Naciones Unidas, donde, dicho sea de paso, Chile fue uno de los países, uno de los 50 países que negoció esta carta. El objetivo, obviamente, es la paz y seguridad internacional. Y era fundamentalmente el leitmotiv era que no hubiera una nueva guerra mundial, que no hubiera una tercera guerra mundial, que no ha habido una tercera guerra mundial hasta el día de hoy. Por lo tanto, estos foros que partieron 50 estados negociadores, 51 fundadores, hoy día son 193 los estados de Naciones Unidas, más Palestina y Ciudad del Vaticano, que tienen el estatuto de miembro observador, o sea, solo derecho a voz y no a voto, y que se reúnen no solamente hoy día, se reúnen durante todo el año, porque cada uno tiene sus embajadores, su personal diplomático acreditado ante Naciones Unidas, y muchos de los conflictos no pasan a ser mayores justamente porque tienen este foro, este ámbito, este lugar para poder reunirse y negociar directamente, bilateralmente, multilateralmente y llegar a soluciones que no aparecen en la prensa, porque obviamente lo que es noticia es cuando no hay acuerdo o cuando hay un conflicto mayor, pero mucho de eso se logra durante este periodo, durante este lugar, llegar a esos acuerdos. Por eso que Naciones Unidas debe existir, por ese objetivo principal, pero además porque Naciones Unidas no solo tiene como función la paz y seguridad internacional, sino que para cumplirla tiene muchas otras funciones y que se realizan a través de agencias, programas, desde no sé, te puedo nombrar la Unión, la Organización Mundial de Meteorología, las que se conocen, la UNESCO, la UNICEF, la FAO, la Organización Mundial de Comercio, todo lo que significa la Organización Mundial de la Salud, la Organización Aeronáutica Comercial Internacional, y así una gran cantidad de temas que si no se lograran coordinar y cooperar entre Estados, sería muy difícil que en un mundo como hoy pudiéramos tener ese tipo de acciones en distintos ámbitos. Sí, me quedó resonando, Paulina, una de las frases de la intervención de Antonio Guterres, donde él decía, y lo cito textual, que la ONU era la brújula moral del mundo. ¿Qué sentido le asignas a esa afirmación en tiempos donde la propia ONU es cuestionada por su incapacidad de resolver situaciones? Bueno, yo creo que tiene que ver con el espíritu de los creadores de la ONU. Este espíritu que, si vamos incluso más atrás, es el espíritu wilsoniano, y vamos a conectar inmediatamente con Estados Unidos, porque la idea de crear una agrupación de estados donde tuvieran como objetivo el conversar, la negociación directa, no llegar a la solución armada, viene principalmente de Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, y donde él, en lo que se llama los 14 puntos de Wilson, el punto 14, le dice al Congreso de Estados Unidos,
¿Por qué está negociando y va a negociar la paz de Versalles? Y él habla de esta idea de crear esta organización de estados. Si bien esto estuvo en el espíritu de lo que fue la Sociedad de las Naciones, que se llegó a una Segunda Guerra Mundial, los estados y los líderes decidieron, fundamentalmente Stalin, Churchill y Franklin Delano Roosevelt, otro estadounidense, decidieron continuar con este espíritu de, para lograr la paz y seguridad internacional, mantener un lugar, un foro donde esto se lograra. Y eso yo creo que tiene que ver con lo que está mencionando Antonio Guterres, porque, veámoslo en perspectiva histórica, Patricio, vemos hacia atrás la historia del mundo, sobre todo de donde se iniciaron las guerras mundiales, estoy hablando de Europa, ha sido una historia de guerras y periodos breves de paz. Guerras y periodos breves de paz. Este ha sido, de estos 80 años de Naciones Unidas, el periodo de una relativa paz más largo que ha habido en la historia de la humanidad. Y eso no se toma en cuenta. ¿Y tú dirías, Paulina, que eso es gracias a la ONU? Yo creo en gran parte gracias a que existía este foro, gracias a que existía la ONU, gracias además, bueno, veámoslo también desde el punto de vista realista, que también aquí tiene mucho que ver con la disuasión de por qué nos atacaron, pero en el fondo, ¿dónde se dio esa lucha? Y sobre todo estoy hablando del periodo de la Guerra Fría, fue en la ONU. En la ONU fue donde se enfrentaba Estados Unidos y el reino, y el bloque occidental contra el soviético, y donde se logró una paz relativa, porque ha habido guerras en el mundo y hoy día hay más de 130 conflictos de distinto tipo, según el Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional, pero ninguno de ellos ha derivado en guerras mundiales o regionales de un gran nivel que pudiera poner en riesgo la seguridad internacional de todo el mundo. Son focalizados y se trata de evitar que sean regionales o mundiales. Sí, estamos conversando con Paulina Astroza. Paulina, te quería llevar algunos de los aspectos de la intervención de ayer del presidente Boric. Él usó una elocuencia inusual en los jefes de Estado, y digo directamente para referirse al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Ha sido muy criticado por eso y también muy celebrado. Desde tu lugar, que es el lugar del análisis internacional, ¿qué dirías sobre ese tono que da la impresión que por su intensidad destacó, ¿no?, en relación a otros discursos que tuvieron un lenguaje más tradicional en este tipo de instancias? Mira, creo que fue un discurso muy directo, un tono efectivamente no diplomático, eso hay que reconocerlo, porque yo me escuché varios discursos el día de ayer, he escuchado otros discursos en otras sesiones y efectivamente no es el tono normal en que hablan los jefes de Estado de gobierno. Muchas veces hay bastante cinismo, dos pesos, dos medidas, como decimos en relaciones internacionales, cuando intervienen los jefes de Estado de gobierno ante foros de este tipo, y justamente muchas veces criticamos esta doble moral o estos discursos bastante solapados o que no dicen lo que en realidad quieren decir. Entonces, en ese sentido, sí, fue un discurso directo, frontal, con muchos argumentos, sí hay que reconocerlo. Para algunos este tono puede sonar no diplomático y confrontacional. Yo creo que fue bastante honesto, directo. Sí podría decir que si la segunda parte del discurso iba a ser presentar la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a secretaria general de la ONU, no sé si estratégicamente fue lo mejor atacar directamente a dos estados, a dos jefes de Estado, uno indirectamente, sin nombrarlo, pero era claro a quién, el segundo ya directamente y tercero, a un aliado del primero, cuando esta Secretaría General depende mucho de que no haya veto al nombre por parte de alguno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y ahí está Rusia y Estados Unidos, que tienen derecho a veto. Entonces, supongo yo que se habrá discutido la estrategia a nivel de presidencia y cancillería sobre el tono que se iba a ocupar, pensando en la segunda parte, porque es importante lo que en su momento vaya a decidir Estados Unidos y Rusia respecto a si van a votar o no a favor o vetar o no un nombre como el de Michelle Bachelet.
Yo creo que eso más como punto de estrategia, pero todo lo que dijo el presidente Boric no mintió. Es un tema de tono o de la forma que lo dijo, Mm, pero no mintió. Al punto es que yo veo que están muchos escandalizados porque el presidente Boric dice que prefiere ver a Netanyahu ante una corte penal internacional y no asesinado por un arma, no me mm, acuerdo si dijo fusil o sí. qué. Bueno, recordemos que hoy día Netanyahu está con orden de arresto internacional emanado de la Corte Penal Internacional, que es un tribunal penal internacional, por presuntos, y digo presuntos desde el punto de vista jurídico, porque en los hechos vemos que claramente hay hechos gravísimos que están ocurriendo en Gaza por los presuntos hechos ya sea de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra o incluso posible genocidio. O sea, la imagen usada es fuerte, pero no dijo nada ajeno al derecho internacional. Nada, nada. Puedo decir que no dijo nada ajeno al derecho internacional. Lo que se le podría criticar es el tono, Ujú. pero el contenido, el fundamento, y además lo que me gustó fue que a diferencia de los otros discursos, fue un discurso bastante centrado en la humanidad, que es justamente lo que creo que le falta al presidente de los Estados Unidos, al primer ministro de Israel, lo que le falta también a grupos terroristas como Hamas, y lo que está faltando a muchos líderes en el mundo, justamente humanidad, y por eso estamos en el mundo como estamos hoy día. Pero Sí. no mintió, podríamos criticarle el tono. Paulina, a principio de semana, antes de entrevistábamos a Raúl Sor y le preguntábamos por estas críticas que habían ocurrido a finales de fiestas patrias, o estas prevenciones más bien al presidente de que no fuera muy categórico con la situación en Gaza. Y lo que Raúl Sor decía, imaginámonos que él, tal como nosotros, no previendo que el tono iba a ser así de categórico, pero lo que él decía era que un país como Chile no debía tener miedo de defender posiciones de principios en Gaza, porque las circunstancias habían cambiado muy significativamente en el último tiempo y que hoy por hoy respecto a ese tema eran Estados Unidos y Israel los que estaban aislados y no necesariamente un país como Chile. ¿Qué podrías decir sobre esa afirmación? La comparto totalmente. Sí, una vez más, el contenido de lo que dijo el presidente Boric, yo no encuentro nada cuestionable. Ujú. Nada. Creo que, tal como lo dice Raúl, nosotros también estamos en una posición en la cual no nos van a venir. A ver, Estados Unidos no se va a preocupar mucho de lo que dice el presidente Boric, la verdad. Así como lo que dicen otros presidentes, porque son 193 los jefes de Estado y Gobierno que van a hablar. No somos una potencia en el cual nos vaya a tener que aplastar. Yo creo que está mucho más preocupado de lo que dijo y que fue tan duro con lo que dijo en el contenido el presidente francés o el reconocimiento del Estado palestino por parte de aliados como el Reino Unido, como el caso de Canadá, de Australia y la propia Francia, que eso simbólicamente es muchísimo más fuerte que las palabras del presidente de una potencia regional pequeña, como es el caso de Chile. Lo que sí también es cierto es que efectivamente la balanza aquí está cambiando ante la brutalidad de lo que está ocurriendo en Gaza Ujú. y es Estados Unidos, Israel fundamentalmente, quienes están quedando aislados en el concierto internacional porque estos reconocimientos que están habiendo y que no es solamente los países que te he nombrado, agreguemos a España, a Portugal, a Luxemburgo, a Malta, a Andorra, San Marino, a Eslovenia, a Irlanda, a Noruega, solo en el último tiempo, es claramente un mensaje político en contra de lo que está ocurriendo en Gaza por parte de Israel, apoyado por Estados Unidos. Mm. No tiene otra lectura y así se ha dicho claramente por los estados que han reconocido. Nuevamente, es una cuestión de tono porque el contenido, veamos las declaraciones del presidente Macron, que son tanto más duras que las del presidente chileno, pero dicho a la francesa, digamos un poquito más diplomático. Ujú. Estamos conversando con la profesora Paulina Astroza. Paulina, ¿cómo debería ponderar Chile, incluso incorporando todo lo que hemos conversado durante estos minutos? Digo Chile en su conjunto, o para decirlo más preciso, el sistema político chileno. La candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Yo creo que es muy difícil que en una campaña presidencial como la que estamos viviendo, en el cual no se sabe quién va a ganar,
Claramente aquí puede pasar cualquier cosa, a diferencia de otras elecciones en que desde la transición a la democracia hacia adelante sabíamos eh, quién iba a ganar, digamos, salvo en un par al final de este último periodo, pero en realidad Elwin sabíamos que iba a ganar, Frey sabíamos que iba a ganar. Bueno, ahora no, hay mayor incertidumbre y es obvio que una candidatura de la expresidenta, que genera mucho resquemor en el sector de la derecha, esto se politiza electoralmente a nivel interno. Creo que es inevitable. Creo que es inevitable que salga la derecha a criticar, en su mayoría. Creo que es inevitable que la centroizquierda, la izquierda, aparezca a apoyar esta candidatura. Me parece normal en un juego político, pero creo que hay una responsabilidad mayor y que debiera considerarse que, en primer lugar, efectivamente en el contexto de Naciones Unidas, correspondería, y lo digo en condicional porque esto no es obligatorio, es una práctica, correspondería a que él o la próxima secretaria general de la ONU fuera del grupo regional de América Latina y el Caribe, el GRULAC, porque hay un turno que corre y que le correspondería a América Latina y el Caribe. Segundo, que viene una presión hace décadas que sea una mujer. Ya no se logró en la elección del 2016 y fue elegido Antonio Guterres. Por lo tanto, si esas dos características hoy día a nivel de Naciones Unidas, a nivel mundial, están ahí presentes, mujer y de América Latina y el Caribe, obviamente el nombre Michelle Bachelet es uno de los primeros que surge porque ya había estado sobre la mesa en elecciones anteriores, y a mí me consta porque yo he seguido las elecciones desde hace décadas y el nombre Michelle Bachelet estaba ahí, y habiendo sido directora, la primera mujer directora de ONU Mujeres, haber sido 2 veces presidenta de Chile, además haber sido alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, con el perfil internacional que tiene Michelle Bachelet, es obvio que aparece ese nombre, y si no es el presidente de la República actual, quien en sus facultades, porque está absolutamente dentro del margen constitucional, él tiene esta facultad internacional de dirigir la política exterior, por lo tanto tiene todo el reconocimiento constitucional para hacerlo, correspondía presentar a Michelle Bachelet. Creo que aquí hay que tener una altura de miras, saber que esto se trata de una candidatura de Chile, más allá del nombre Michelle Bachelet, y yo esperaría que esa altura de mira la tuvieran también los candidatos y candidatas a la presidencia de la República, más allá de lo que digan los presidentes de partido o los integrantes de los comandos. Creo que aquí es importante la posición de los y las candidatas a la presidencia. Sí, me lo pregunto y te lo pregunto también, Paulina, porque es obvio y legítimo que en la política interna haya diferencias de opinión sobre Michelle Bachelet. Pero te quiero poner inmediatamente el ejemplo del expresidente Sebastián Piñera, donde también hay diferencias drásticas de opinión. Pero Piñera, entre otras cosas, en su primer gobierno promovió la reelección de José Miguel Insulza como secretario general de la OEA y felicitó el nombramiento de Michelle Bachelet como alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, ¿no? Y ambas cosas ocurrieron hace menos de 15 años, ¿no? Y parece como si estuviéramos en otra era, ¿no? Bueno, ¿qué reflexión podrías hacer sobre ello? Que te voy a agregar un tercer ejemplo, y que también es del presidente Piñera. Durante su presidencia, él una querida amiga que lamentablemente falleció, y esto me lo dijo ella misma, Carolina Valdivia, que fue la subsecretaria de Relaciones Exteriores y terminó siendo canciller interina, fue el gobierno de Piñera quien presentó la candidatura de Chile al Consejo de Derechos Humanos. Y se continuó en el gobierno de Gabriel Boric, donde finalmente logramos ese puesto en el Consejo de Derechos Humanos. Por lo tanto, esto se trata de representación en el exterior, y el presidente Piñera, podemos tener diferencias con él en otros temas, pero el presidente Piñera siempre tuvo en este sentido una visión bastante más de estadista de la que estamos viendo en representantes de su sector hoy día. Y esto también hacia el otro lado, en el caso de sectores de izquierda que también reconocieron, y sobre todo algún sector de la izquierda, de manera importante también lo que se ha hecho por parte del propio Sebastián Piñera. Lamentablemente también nos encontramos en la política interna en que sectores de la izquierda no reconocen
mucho de lo que realizó el presidente Piñera con todos los errores que cometió, como todo presidente, y por lo tanto es aquí donde hay que despejar bien la paja del trigo, saber cuándo se trata de representación internacional, cuándo se trata de la voz de Chile en el mundo, que no es muy fuerte, pero tenemos que tratar de que sea lo más potente posible dentro de nuestras posibilidades, y por lo tanto creo que es muy bueno el recordar lo que hizo el expresidente Piñera en estos casos, porque eso es justamente lo que uno podría pedir, altura de miras ante lo que significa esta nominación, porque si no, bueno, hay otras candidatas que se están levantando en la propia América Latina y el Caribe, y esto significaría que por una razón de política interna queremos dejarlo fuera. Bueno, nos quedan todas estas palabras e ideas resonando. Hemos conversado con la profesora Paulina Astroza. Paulina, como siempre, muchas gracias. Que tengas un súper buen día miércoles y nos estamos encontrando prontamente. Muchas gracias, Patricio, y saludos allá también en la radio. Gracias, que estén muy bien. Son las 8:32. Vamos a ir un breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales. Yes. ¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos? Ah, ¿no? No, porque la red social solo se los presta y si se van de ella, el contenido se pierde. Ya. Sí. Entonces, la idea es que su perfil siempre lo complementen con una dirección propia en Internet. ¿Y cómo se hace eso, profe? Fácil, solicitando su dirección en .cl. www